Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. La pandemia del coronavirus no solamente ha traído temor a las personas de enfermarse, de morir, un desequilibrio en las economías, se han perdido muchas fuentes de trabajo y se espera que en ciertos sentidos haya crisis sociales debido a esta situación por las cuarentenas y el debilitamiento de las economías. Pero en adición a esto también se ha desatado una serie de especulaciones porque se habla de que hay una posible vacuna antivirus donde pondrán junto con la vacuna un chip donde se podrá controlar los datos de cada uno y controlar su ubicación también. Muchos se preguntan, ¿es este un nuevo orden mundial? ¿Es esta vacuna y la insertación de este microchip, si es una realidad, un control como lo que se dice, la marca de la bestia? ¿Se está levantando el anticristo? Hoy tenemos con nosotros a Salvador y a Sugel que van a estar hablando de este tema. ¿Cómo están ustedes? Salvador. Vamos a decir que nos sentimos bastante recogidos con la cuarentena, pero gracias a las señales digitales que podemos llegar al hogar de nuestros amados hermanos, televidentes y escuchas. Yo estoy contento de que tú estés conmigo hoy aquí en el programa presencial. No por motu propio, ¿verdad? Sino porque hubo un problema por tu casa con la fibra óptica, una avería. Así es. Y tuviste que venir forzadamente a acompañar a tu amigo y hermano. Así mismo es, la verdad, pero por lo menos pude ver de primera mano el nuevo look que tú has estado exhibiendo últimamente. Ustedes no tienen oficio. Mira lo que pasa, que con la cuarentena no me afeité ni había ido, ¿verdad?, a recortarme a la barbería y entonces me dijeron mis hijos y mi esposa, mira, te queda bien, quédate así. Esa fue la razón, Salvador. ¿Cuánto amor? Es así. Los dos. Yo me pregunto si la gente en América Latina entiende qué será eso de no tener oficio. ¿Quién no tiene oficio? ¿Tú, Sugel? No, yo tengo mucho oficio. La pregunta es si en otros países de América Latina esa frase se entiende como nosotros la entendemos aquí en República Dominicana. Bueno, no tener oficio es no tener trabajo o no tener nada que hacer. ¿Qué tú crees? ¿Es una definición correcta? Sí, muy bien. Una persona que no tiene nada que hacer, entonces se pone a hacer lo que no tiene que hacer. Sugel, Salvador predicó una serie de Apocalipsis que fue muy buena en nuestra iglesia. Bueno, yo estoy acostumbrado, ¿verdad? Después de 36 años, 37 años, a decir nuestra iglesia, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, porque es parte de mi vida y de la vida de mi esposa y se me olvida que ahora estamos junto con el pastor Alcántara pastoreando la Iglesia Bíblica Sola Gracia, pero IBSJ sigue siendo mi iglesia también de todo corazón. Él predicó esa serie de Apocalipsis y me parece muy pertinente que verifiquemos, ¿verdad?, qué dice la Biblia acerca de todas estas cosas. Bueno, tal vez lo primero es notar que el libro de Apocalipsis, y esto va a ser redundante, pertenece al género apocalíptico. Por eso se llama Apocalipsis. Sí, pero redundante. Y el género apocalíptico se caracteriza por el uso de figuras, algunas de ellas grotescas, para transmitir una verdad que en la mayoría de los casos no es literal. Entonces, al estudiar el libro de Apocalipsis, tenemos que entender que en ese libro abundan los símbolos. Cuando se habla de un dragón con 7 cabezas, cuando se habla de una mujer que está sentada sobre 7 montes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar este libro, pero no es tan complicado ni tan confuso como algunos pueden pensar, debido al hecho de que hay otros libros, sobre todo en el Antiguo Testamento, Daniel, algunas partes de Ezequiel, que son apocalípticos. Entonces, algunas partes de Isaías. Entonces, la Biblia nos da claves para poder entender
de qué se trata el libro, porque esas figuras aparecen en otras partes, generalmente hablando. Entonces, simplemente es para que nos cuidemos, porque algunas personas probablemente al escucharnos hablar acerca de estos temas, se pueden sentir inquietas o tal vez perplejas y confusas al ver que nosotros no estamos interpretando ciertas cosas literalmente, que en el pueblo evangélico se suele interpretar de manera literal. Yo añadiría también a tu palabra introductoria el hecho de que reconocemos la realidad de diversas escuelas de interpretación en cuanto a las últimas cosas. Y sabemos que a veces algunas denominaciones, algunas iglesias toman de una manera muy fuerte las posturas que han abrazado, y cuando se les plantea alguna postura distinta, no necesariamente reaccionan con tolerancia. Nosotros creemos que hay cosas vitales dentro de la doctrina de las últimas cosas, el hecho de la realidad de la muerte, Cristo ciertamente volverá, establecerá su reino eterno. Ahora, hay cosas que entran dentro de lo secundario, y es ahí donde nosotros ciertamente no queremos simplemente levantar controversias innecesarias con nuestros hermanos, pero sí hacemos un llamado a considerar los principios de interpretación bíblica para nosotros poder interpretar libros como Apocalipsis y otros libros proféticos del Antiguo Testamento de una manera correcta. Y mencionar también que Apocalipsis tiene un propósito. Tenía un propósito cuando Juan lo escribió y lo recibieron las iglesias de esos días, pero también tiene un propósito para las iglesias de todas las edades. Y nosotros tenemos que apropiarnos de esa bendición. El libro de Apocalipsis no es solamente para la generación que viviría los últimos días antes de la venida de Cristo, que es la interpretación que algunos dan, ¿no? Era un libro que iba a ser de mucho consuelo para hermanos que estaban en persecución en días cuando los emperadores de Roma eran demasiado fuertes y aguerridos contra el cristianismo. De manera que nosotros podemos hoy usar Apocalipsis para ese propósito de consolación, de aliento y de traer vigor y esperanza al pueblo de Dios. Y en ese sentido debemos interpretar el libro de una manera correcta, armoniosa, y que se compagine tanto por la manera como era visto en el siglo I, como la manera como hoy en el siglo XXI nosotros tenemos que verlo. A mí me gustaría que ustedes me dijeran, ¿por qué que la profecía en general llama tanto la atención? Tiene un público que le interesa tanto. Antes de responder esa pregunta, Eduardo, simplemente quería hacer notar que en la misma introducción del libro de Apocalipsis hay una triple bienaventuranza al que lee. En aquellos días las Biblias no eran tan comunes como ahora, y había un lector que leía las cartas para toda la iglesia. El que lee, los que oyen y los que guardan, dice las profecías de este libro en Apocalipsis 1:3. Eso quiere decir, como tú decías, Salvador, es simplemente para apoyar tu punto, de que este libro no es relevante, no se escribió para ser relevante a la generación que iba a vivir inmediatamente antes de la venida de Cristo, porque Juan le dice a la gente de su tiempo: bienaventurados ahora los que leen, los que oyen y los que guardan la profecía escrita en este libro. Así que evidentemente este libro se escribió para los creyentes de todas las edades. Ahora, Eduardo, las profecías, no solamente las bíblicas, las profecías, el hecho de poder conocer el futuro siempre ha sido para el hombre, ha tenido una fascinación. La gente quiere saber qué es lo que va a pasar. Es como si eso nos diera algo de control. El hecho de no poder saber lo que va a pasar mañana produce mucha incertidumbre, y por eso tú ves que a las personas les encanta hablar de las profecías de Nostradamus. Hay personas que van a mediums o que van a agoreros que les digan lo que va a pasar mañana. O sea, no es solamente la profecía bíblica lo que causa fascinación, es saber el futuro. Y cuando tú le añades sensacionalismo al tema,
eso todavía llama más la atención. Sí, y más llama la atención ese tema del anticristo, la marca de la bestia, el 666, y es bueno que podamos explicar todo esto a la luz de la Escritura. Salvador, ¿quién o qué es el anticristo? ¿Es una persona? ¿Es un sistema? ¿Qué es lo que se está gestando? ¿Qué dice la Escritura? No, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que el mismo Jesús advirtió que se levantarían personas que iban a decir que ellos eran Cristos o Mesías. Esas figuras mesiánicas siempre se han ido levantando en la historia en diferentes movimientos, pero el cristianismo no estuvo exento a que se ocurriera eso en sus medios. Pero la Escritura, cuando vamos a los escritos, sobre todo del apóstol Juan, nosotros encontramos advertencias de que ciertamente se iban a levantar anticristos, que son personas que han obrado o en lugar de Cristo o en contra de Cristo, que es lo que la preposición anti significa. Y en ese aspecto, uno lee Primera de Juan y uno encuentra que Juan no habla del anticristo como una persona. Es como una representación del mundo en contra de Dios, que obviamente va a tener líderes a lo largo de la historia que se levantarán y descollarán en cuanto a representación de ese sistema del mal. Porque nosotros podemos caer en el error de pensar que tiene que haber un sistema de gobierno donde hay una sola cabeza en el mundo para pensar que hay un cumplimiento profético. Y por eso se toma la figura del anticristo como el hombre de pecado, como ese hombre que va a ser el gobernador que regirá sobre toda la tierra. Pero en la Biblia el énfasis está en que ciertamente el sistema mundial tiene una cabeza, que es el diablo, el príncipe de este mundo. Pero él utiliza gobernadores humanos de diferentes niveles, no necesariamente tiene que ser un rey o un presidente, para llevar a cabo sus propósitos y sus fines, sabiéndolo ellos o no. Pero Dios permite, ha profetizado que estos hombres se levanten y guerreen contra el pueblo de Dios. Eso ha sido así desde el inicio mismo de la iglesia, pero habrá un aparente aumento de esa oposición, que es lo que nosotros podemos encontrar descrito con lenguaje apocalíptico en el libro de Apocalipsis. Pero no es necesariamente una persona. Por eso, a lo largo de la historia, se han mencionado tantos nombres: Nerón, Napoleón, Hitler, Mussolini, Gorbachev, Reagan, Saddam Hussein, y todavía al día de hoy siguen mencionando nombres, como si este sí es el anticristo. Y no, son muchos anticristos que se han levantado en el mundo y seguirán levantándose muchos anticristos, aunque ciertamente hay un hombre de pecado de que el apóstol Pablo hace referencia en 2 Tesalónicas capítulo 2. De manera que cometeríamos un grave error si nos mantenemos simplemente a la caza de los noticieros y los periódicos para nosotros tratar de señalar el personaje y pensar que eso es lo que debemos, en lo que nosotros tenemos que estar al hurgar las profecías de las Escrituras. No, el propósito es nosotros saber que estamos haciendo guerra contra un sistema mundial. Tú utilizaste la palabra conspiración. Hay una conspiración con todo esto del coronavirus. ¿Okay? Bueno, yo puedo, como ser pensante, puedo quizás hacer deducciones, atar cabos y reconocer la maldad del hombre en sentido general y decir, el hombre es capaz de eso y más. Personalmente, sin embargo, yo no tengo pruebas para decir esto es exactamente lo que ha ocurrido aquí. Puede ser que haya instituciones y naciones que tengan más información al respecto y lleguen a una conclusión, pero ¿cómo nos manejamos nosotros como pueblo de Dios que no manejamos esa información? Sencillamente debemos cuidarnos de no empezar a decir que una noticia que hoy salió en el periódico es el cumplimiento de la profecía que está en Apocalipsis capítulo tal, porque el propósito de ese capítulo puede ser desvirtuado severamente y nosotros de allí neutralizar
lo que Dios quiere lograr con ese libro en nuestras propias vidas personales. Sí, como nuestro programa se llama Entendiendo los tiempos, ¿verdad? Entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica, a mí me gustaría que me explicaran de dónde surge este término anticristo en las Escrituras. ¿Tú ibas a decir algo, Soel? Sí, iba a preguntarle a Salvador, para resumir algo aquí. Juan dice, en Primera de Juan, muchos anticristos han salido por el mundo. O sea que evidentemente la mente de Juan no era un solo hombre, sino que han habido muchos anticristos. Pero, ¿qué del hombre de pecado que tú mencionaste en 2 Tesalonicenses 2? ¿Es un hombre o es un sistema? O sea, estamos diciendo, han salido muchos anticristos. ¿Estamos negando que en el fin de los tiempos pueda surgir un anticristo que sea el clímax, por decirlo así, de todos esos anticristos? Es una pregunta. Sí, no, una de las cosas que yo planteo a lo largo del estudio de Apocalipsis es que no se puede reducir a un sistema ni a una persona. Ciertamente abarca sistemas y abarca personas. Yo creo que una de las razones por la que Dios utilizó esta literatura apocalíptica en el último de sus libros en las Escrituras era por la problemática de usar un lenguaje código que protegiera a su pueblo en medio de días de gran peligro. Todavía el día de hoy se utiliza el lenguaje código para que no todo el mundo conozca de qué se está hablando, ya sea al hablar telefónicamente o al escribir. Y era una manera de identificar quizás a los poderes y hacer señalamientos acerca de estos poderes sin mencionar nombres. Pero hay gente detrás de las cosas que ocurren. Hay seres humanos como tú y como yo que pueden estar detrás de muchas de las cosas que ocurren en contra de la religión, en contra del cristianismo, en contra de Cristo de manera particular. Y en ese sentido habrá personas, habrá hombres, pero también es un sistema. Es el mundo en operación. Es la gran Babilonia que menciona el libro de Apocalipsis, que no es una nación solamente que vivió hace cientos de años atrás. Es el sistema que maneja Satanás, el gran enemigo, la gran serpiente, que el acusador de los hermanos, que seguirá siendo enemigo de Dios hasta que sea arrojado junto con el profeta en el lago que arde con fuego y azufre. De manera que sí, es una persona y sí, son varias personas. Este sistema ha vivido a través de varias personas y sí, es un sistema en general. Eso es básicamente mi postura al respecto. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar hablando de este tema. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior, Salvador, hablábamos del anticristo, que si era una persona, varias personas, un sistema. Y a mí me gustaría que tú nos explicaras a través de la Biblia dónde se utiliza esta palabra del anticristo y cómo se describe. Bien, Sugel ya hizo referencia a uno de los textos que hablan, en 1 de Juan 2:18, dice: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Y eso es Juan hablando aún de sus propios días. O sea que es algo que ha estado en operación desde los días de Juan al menos. Entonces el punto es, el anticristo es un lenguaje que se puede usar como el anticristo viene, pero no necesariamente es una referencia a una persona como ha sido un sistema. Han surgido muchos anticristos. Luego en 1 de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hay una oposición a Cristo de manera particular. Por eso el ver coronavirus con algo profético y que tenga que ver con anticristo puede caer en el error de nosotros pensar que es algo que está dirigido especialmente a Cristo y a su pueblo, y no es así. Algunas personas han protestado por hecho de que las iglesias han tenido que tomar medidas para no reunirse, y dicen eso es algo que va en contra de la libertad religiosa.
Y nosotros no lo vemos de esa forma, por hecho de que no es algo que se está dirigido únicamente al pueblo de Dios, sino que es algo mundial en donde por razones de salud estamos tomando este tipo de medidas. Luego tenemos un texto como 1 de Juan 4:3, que dice: todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Y llamo la atención a esa palabra, espíritu del anticristo. No es solamente un personaje, es un espíritu. Por eso yo digo, es un sistema. Así como la palabra de Dios habla del mundo como un sistema que está en contra de los principios divinos, nosotros podemos hablar del anticristo como ese sistema que está en contra de todo lo que tenga que ver con Cristo. De manera que no se trata de una persona, es un espíritu, y de hecho la palabra neuma es la palabra que se utiliza, y es interesante. También dice que es un espíritu que está ya en operación en el mundo, desde los días de Juan. Entonces, probablemente en aquellos días, personas veían hechos suceder y decían: no, ya esto es el fin del mundo. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Las personas ven cataclismos y dicen: ya esto es el fin del mundo. Cataclismo, epidemia, gobernantes que eran dictatoriales y ya pensaban: esto es el fin del mundo, ya está aquí. Entonces nosotros, si interpretamos como que ya, y de hecho la gente que ha dado fechas, Cristo viene tal día, ¿y qué ha pasado? Trae descrédito en contra de la palabra de Dios. Y personas que antes eran respetadas y seguidas, dejan de serlo, porque son falsos profetas, no enseñan conforme a la verdad de Dios. Y yo creo que eso debe traernos una nota de advertencia a nosotros, de tener cuidado, de no empezar a hacer ese tipo de equivalencias con los eventos del día de hoy y adjudicar y atribuirles nombres específicos particulares, profecías que hay allí, aquí, allá. Yo he visto textos de las Escrituras ser sacados del Antiguo Testamento y de Apocalipsis y aplicarlo a la situación actual, que yo digo: pero ¿y cómo puede ser? La Escritura nos dice a nosotros que debemos trazar con precisión la palabra de Dios, porque vamos a dar cuenta de la manera como usamos la palabra. Y cuando venimos a ver, traemos, en vez de paz, traemos turbación al corazón del pueblo de Dios. Y no se cumple el propósito por el cual Dios nos ha dado estas profecías. Hay muchas personas engañando, ¿verdad? Haciendo negocio de esto. Sugel, ¿tú ibas a decir algo con respecto a esto? Sí, es verdad que hay personas que están engañando y todo lo demás, pero hay buenos hermanos que con una buena intención también están tratando de hacer virales videos para advertir a la gente, para advertir al pueblo. El problema es que no siempre esos videos están amparados en una sana interpretación de las Escrituras. Las profecías bíblicas no se dieron para que nosotros conozcamos hoy las noticias de mañana. Las profecías bíblicas se dieron para que los creyentes puedan vivir por una esperanza cierta. Y de hecho, yo creo que hoy día en algunos círculos cristianos se está hablando más del anticristo que de Cristo. Y eso es peligroso, porque lo que va a traer salvación a los pecadores y consuelo y fortaleza a los creyentes es el evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, todas estas profecías sensacionalistas no están ayudando a que la gente piense con objetividad. Ahora, yo quiero aclarar, Eduardo y Salvador, nosotros no estamos negando que pueda ser posible que hayan personas que estén conspirando para hacer cosas en contra de la humanidad. No, sabemos que desde hace mucho tiempo hay personas que están preocupadas por la cantidad de seres humanos que hay en el mundo y la eugenesis no es nueva. Hitler la practicó en Alemania, el tratar de hacer una raza humana superior. Nada de eso es nuevo y nosotros sabemos que son cosas reales, pero lo cierto es que lo que tú y yo podemos ver en la internet o en los periódicos es la punta de un iceberg. Algunas personas hablan como si ellos hubieran estado ahí y oyeron la conversación y oyeron la trama. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado porque, como dice Salvador, cuando los cristianos hablan y hablan sin base, pueden al final de cuentas no solamente causar temor innecesario, sino desprestigiar al cristianismo. Salvador, para no hablar sin base, sigamos hablando, ¿verdad? Basados en la palabra de Dios.
Si nosotros tuviéramos el tiempo, recomiendo que una persona profundice en el estudio de los libros proféticos, Daniel, Apocalipsis, y contemplar los propósitos de estos libros para ver cómo este libro edificaba al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Porque nosotros no podemos desconectar el beneficio de Apocalipsis a los creyentes que vivieron en el siglo I, en el siglo V, en el siglo XV y en el siglo XXI. El libro de Apocalipsis iba a ser de bendición para todo el pueblo de Dios en todas las edades. No solo para nosotros cuando está ocurriendo lo del coronavirus. De manera que cualquier interpretación que tengamos del libro de Apocalipsis debe tomar en cuenta que el libro tiene el propósito de edificar, consolar, advertir al pueblo de Dios en todas esas épocas. Yo siempre utilizo la ilustración de cómo Isaías advierte a su pueblo y le dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, con cosas que iban a ocurrir cientos de años después. Ellos se iban a morir y no iban a ver el cumplimiento de la profecía divina. Sin embargo, dice él: consolaos. En otras palabras, nosotros debemos ser consolados no porque nosotros sepamos y podamos identificar quién es el anticristo, sino porque nosotros sabemos que Cristo va a vencer al anticristo. O sea, no importa que sea 100 años después de nosotros, 500 años después de nosotros, debe producir consolación en nosotros saber que Cristo gana. Que ese es el mensaje de Apocalipsis. Esta guerra tiene un ganador, Jesucristo. Pero ya es ganó. una guerra. Tú has usado la palabra correcta. El ambiente que tenemos en Apocalipsis es un ambiente hostil. Es un ambiente de guerra. Y es una guerra que el diablo le declaró al pueblo de Dios desde Génesis capítulo 3. Pero nosotros estamos viviendo una intensificación de esa guerra en nuestros días y seguirá en aumento si entendemos bien la palabra de Dios. El punto es cómo interpretamos el mensaje que el libro de Apocalipsis nos va dejando para nosotros. ¿Cómo yo me beneficio de ese mensaje? ¿Me produce paz? ¿Me da esa consolación de la que habla el profeta Isaías? ¿Puedo yo decir que eso es para mí hoy y no necesariamente para el pueblo que esté vivo necesariamente cuando Cristo vuelva? Porque eso para mí es clave a la hora de nosotros interpretar el libro de Apocalipsis, porque con alguna razón Apocalipsis comienza con la introducción del capítulo 1 y luego tenemos los capítulos 2 y 3, que son las cartas a las iglesias. Lo que está diciendo este libro es para el pueblo de Dios. Y así como habla de cosas que beneficiaban a las iglesias reales que habían en Asia Menor, el mensaje de Apocalipsis es para nosotros. Es para el pueblo de Dios del siglo V, para el pueblo de Dios del siglo X, etcétera, etcétera. Si lo interpretamos de una forma que solo me beneficia a mí en el siglo XXI, ahí hay un problema. ¿Cómo lo interpretamos en relación al tema que estamos tratando? Sugel daba una clave anteriormente. Al principio decía: estamos leyendo literatura apocalíptica. Hay reglas para leer la literatura apocalíptica. Nosotros entendemos que hay cosas que no son ciertas. No es que no son ciertas, sino que son figuras literarias. Esa mujer sentada sobre el monte. Uno no puede decir: wow, qué mujer más grande. No, todos nosotros sabemos que está hablando de una figura y está ilustrando algo con esa imagen. Y por eso tenemos que ir así a lo largo de todo el libro de Apocalipsis y aprender cómo yo debo usar esas figuras para interpretarlas para el día de hoy. Y ahí es donde nosotros debemos ir al Antiguo Testamento y vamos a recibir enorme luz para nosotros poder interpretar estas cosas a la luz de lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Pero cuando... Sí, tú. ¿Nos vamos a una pausa? No, todavía no. Yo no te voy a interrumpir, Sugel, no te preocupes, no sufras. Esta pandemia ha hecho mucho, Sugel. Miren, hasta dejando de interrumpir está Eduardo. Eduardo ha madurado. Mira, yo creo que hay varios hints, claves que debemos usar. No solamente el hecho de que es una literatura apocalíptica, sino ver también Apocalipsis como la conclusión de toda la Escritura. Cuando tú comparas Apocalipsis 20, 21, 22 con Génesis 1, 2, 3, tú te vas a dar cuenta que hay una correspondencia entre esos capítulos, porque es como si Dios nos estuviera diciendo: el Cordero venció
a través de su muerte en la cruz, Apocalipsis 5, el cordero que es un león, el león que es un cordero y que fue inmolado, pero que está de pie, y dice que los santos vencieron ese sistema antidios por medio de la sangre del cordero. Entonces yo tengo que entender que toda la Biblia es una gran historia de redención que tiene su clímax en el libro de Apocalipsis, y por lo tanto no puede ser que el último libro de la Biblia cambie abruptamente de tema, del gran tema que se desarrolla en toda la Biblia. Entonces, yo debo estar atento a ver el evangelio también en el libro de Apocalipsis y ver cómo la figura del cordero es predominante. Constantemente se nos habla del cordero que venció, el cordero que venció, el cordero que venció. Y nosotros que somos vencedores en él, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa parte es clave. Pero en segundo lugar, otro tema predominante en el libro de Apocalipsis, aparte del evangelio del cordero, es el trono de Dios. La palabra trono aparece en Apocalipsis 47 veces. Y es una forma de mostrarnos y de mostrarle a estos creyentes, no solamente del primer siglo, como decía Salvador, sino de todas las épocas, que aún en esos momentos cuando a nosotros nos parece que el mundo está al garete, hay alguien sentado en el trono del universo, y no es el anticristo, no es el dragón, es Dios. Dios está sentado en su trono y eso le da seguridad al pueblo de Dios. Es posible que haya personas conspirando, que hayan manipulado el virus del corona para producir el coronavirus, el COVID-19. Todo eso es posible, pero ¿saben qué? Dios sigue sentado en su trono y ninguna de esas personas va a actuar en contra de lo que Dios determine. Así que Dios está llevando la historia hacia un final y nada ni nadie va a impedir que eso pase. Sugel, tú has mencionado ese tema de lo del trono de Dios. A la par, sin embargo, el libro de Apocalipsis en varios lugares habla de cómo se le concede autoridad a la bestia, se le concede autoridad a los enemigos del pueblo de Dios. Y la pregunta obvia, ¿y quién le concede autoridad? ¿Quién es el que tiene la autoridad para poder concedérsela? Dios está en su trono, pero Dios está permitiendo que ocurran cosas a través de estos emisarios del mal en el mundo. No solamente con el coronavirus, sino nosotros que estamos viendo en todos los elementos a lo largo de toda la historia, con estos personajes malignos que se han levantado, Dios está llevando a cabo su plan. ¿Y cuál es el problema? Que la persona solamente ve el coronavirus como el enemigo, pero no, el hombre tiene que ver otra cosa como su enemigo, y es el sistema mundial en general. Todos los valores antidios que estamos viviendo. Exacto, ese es el punto, Eduardo. La gente lo ve como algo normal. Exactamente, Eduardo. El punto no es simplemente si el coronavirus. El punto no es si hay alguien que pueda ser tan malévolo que pueda ser un creador de un virus como este, o que pueda estar gestándolo en un laboratorio o lo que sea. No dejemos de ver todo lo que Dios considera abominación y pecado y para lo que el hombre se presta. O sea, si yo soy un usuario del sistema del mundo y vivo para la codicia, vivo para la sexualidad, vivo para robar, vivo simplemente para mi propio placer, vivo de espaldas a los demás, eso es ser parte del sistema del maligno, de esos valores antidios. No es simplemente si hay alguien capaz de ser un dictador en una nación aquí y allá. Es que yo puedo ser parte de ese sistema. Y ahí es donde entramos al tema que Apocalipsis habla, la marca y el sello. Habla de la marca de la bestia. Dice, cuidado si ahora vamos a ser marcados con la marca de la bestia. La marca de la bestia no es más que aquello que nos distingue como aquellos que no son de Dios, sino del diablo. Y el sello de Cristo, el sello del Cordero, no es otra cosa que aquello que nos marca, nos distingue como aquellos que han sido salvados por el Cordero en Cristo Jesús. Entonces, lo que las personas creen que me van a insertar un chip porque me van a poner una marca donde me van a controlar, no es eso entonces. Fíjate, Eduardo, quería decir dos cosas rápido. Primero,
La frase le fue dado aparece 21 veces en el libro de Apocalipsis. Y casi siempre el sujeto, si no siempre, es Dios. O sea, para que se entienda que Dios está en su trono. Otra vez. Pero por otro lado, de nuevo, puede ser que haya personas que estén diseñando, puede ser, yo no estoy diciendo que sea, una forma de controlar a la población a través de chips cibernéticos, pero eso no tiene nada que ver con la marca de la bestia. Porque en Apocalipsis 13, así como en Apocalipsis 19, 20, en Apocalipsis 24, la marca de la bestia se asocia con la adoración a ese sistema antidios del que estaba hablando Salvador ahora. Eso quiere decir, Eduardo, que a nadie le van a poner esa marca por accidente. O sea, sea lo que sea, como tú interpretes eso, para no meternos en controversias innecesarias, ¿verdad? Si tú crees que la marca es una marca literal, yo no creo particularmente que lo sea. Pero aún los que creen eso deben entender que los que son de Cristo ya tienen la marca del Cordero y por lo tanto no se le va a poner ningún sello de manera accidental que lo va a terminar condenando. ¿Tú sabes por qué yo enfatizo lo de la marca, el sello, aquellos que piensan que es algo físico? Porque hay muchos cristianos preocupados, pensando que van a ser marcados. ¿Tú me entiendes? Que van a ser controlados y que van a tener problemas, sufrimientos, y no entienden que nosotros tenemos el sello de Cristo. Amén. Amén. ¿Tú ibas a buscar algo, Sugel? Sí, iba a buscar rápidamente los textos que acabo de citar para que los hermanos puedan verlo directamente en la Escritura. Dice, y la bestia fue apresada, Apocalipsis 19:20, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Evidentemente, ahí no puede haber ningún cristiano incluido, porque nosotros no adoramos a la bestia. Nosotros somos adoradores de Dios. Así es como la Biblia le llama a los cristianos. Somos aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4. En Filipenses 3, nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios. Entonces nosotros tenemos la marca del Cordero. Así que vuelvo y repito, yo sé, como decía Salvador al principio de este programa, que hay diferentes escuelas de interpretación de Apocalipsis. Y bien, no vamos a discutir ese tema, pero sea lo que sea que tú creas acerca de la marca de la bestia, por lo menos tienes que estar tranquilo de que si tú eres cristiano, tú no vas a recibir esa marca de ninguna manera. Ok, vamos a ir a una pausa. Yo quiero que cuando volvamos, Salvador nos dé algunas explicaciones generales de ese capítulo 13 de Apocalipsis y veamos algunas aplicaciones o enseñanzas de todo esto que estamos estudiando. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, entonces, ¿qué dice Apocalipsis específicamente en el capítulo 13 del Anticristo? El capítulo 13, básicamente, a mi entender, nos hace conscientes de cómo el diablo, que es el gran enemigo del pueblo de Dios en las Escrituras, utiliza emisarios en el mundo para llevar a cabo sus planes. Nosotros podemos ver las imágenes medievales del diablo y esa manera de la gente ver a Satanás puede hacer que menosprecie su ferocidad o minimice sus efectos, pero la Biblia es muy realista y una de las cosas que hace Apocalipsis es plantearnos que no es simplemente que nosotros tenemos a un enemigo tan feroz que la Biblia nos da un Efesios capítulo 6 con una armadura superpoderosa para nosotros defendernos de un enemigo tan peligroso, sino que también nos hace conscientes de que el diablo usa medios humanos, sistemas humanos para poder implantar sus planes, su filosofía, su cosmovisión en el mundo. Y por eso nosotros vemos en un Apocalipsis 13 dos bestias surgir de diferentes contextos y en donde nosotros vemos su nivel de operación en el mundo para que nosotros estemos conscientes.
Nosotros podemos simplemente identificar a un personaje malévolo como un Hitler y decir, aquí está el anticristo y se acabó. Y si lo limitamos a un personaje así, no lo vamos a ver en muchos otros lugares. Pero ¿qué pensamos nosotros hoy de las voces que se levantan en contra del cristianismo y que quieren implantar la ideología de género, que quieren que implantemos la eutanasia, que propugnan el aborto? ¿No vemos en eso la ferocidad de un enemigo tan mañoso como el diablo también? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, esas son figuras, emisarios que el diablo utiliza, y es lo que encontramos aquí. Y Sugel explicaba el aspecto de la marca de aquellos que son de la bestia y como aquellos que adoran a la bestia. ¿Qué es adorar a la bestia? Nosotros podemos imaginarnos, reducir la imagen a alguien que entra a un templo religioso y se postra físicamente ante una imagen. Pero la idolatría en las Escrituras es mucho más que eso. Es alguien que se postra ante cosas que satisfacen su corazón más que Dios. Es aquello que yo pongo en primer lugar antes que la obediencia a Dios y el respeto a su palabra, el temor de Dios. ¿Y por qué el hombre termina practicando todo lo que practica el día de hoy? Porque no teme a Dios, no adora a Dios, no sirve a Dios. ¿Qué quiso el diablo? Que Jesús aún se postrara y le adorara y le sirviera. ¿Y no crees tú, Eduardo, no crees tú, Sugel, que él va a insistir para que el hombre ahora le adore también en las diferentes maneras? Y no va a ser entrando a un templo religioso para que adoremos de esa forma. Él va a utilizar el sistema del mundo, que puede ser las modas, que pueden ser simplemente el arte, múltiples cosas por las cuales el diablo mantiene al hombre aferrado a sus principios, a su punto de vista. Y ahí es donde entra el hecho que nosotros tenemos esa marca sin nosotros saberla, que no es un chip, que no es una marca visible, física, que nosotros vamos a poder tener sobre nosotros. Tengo una cita que me gustó de William Hendrickson. Yo la tenía por acá, déjame ver, perdón. A ver si la encuentro rápidamente por aquí. Dice Hendrickson, la bestia que sube del mar simboliza el poder perseguidor de Satanás incorporado en todas las naciones y gobiernos del mundo a lo largo de toda la historia. Dominio mundial dirigido contra el pueblo de Dios, donde quiera y siempre que aparezca en la historia, esa es la bestia. Dice, la bestia es un símbolo transcultural y transtemporal de toda oposición satánicamente inspirada, individual o colectiva, contra Jesús y contra su pueblo. Es todo aquello, ya sea un principio, una persona, un poder, utilizado por el enemigo para engañar y destruir la influencia y avance del reino de Dios. Por eso no se trata simplemente de un personaje que está tratando de poner una vacuna con respecto al coronavirus. Me doy a entender. Entonces, ¿qué es esta marca? No es algo físico, es algo figurativo. La pregunta es, ¿a quién yo pertenezco? ¿Al cordero o a la bestia? O sea que todos los que viven de espaldas a Dios, siguiendo la corriente antidios de este mundo, pertenecen a ese sistema. Solo Dios puede salvarnos de nosotros pertenecer a ese grupo que Cristo mismo identificó como los hijos del diablo. Todos nosotros nacemos siendo hijos del diablo. Suena feo, es triste tener que admitirlo, pero esa fue nuestra vida pasada, ¿no es así? Y es la vida de todos aquellos en este mundo si Cristo no les rescata de esto. Por eso Pablo exhorta a Timoteo a predicar el evangelio, a compartirlo con mansedumbre con los demás, por si quizá Dios le conceda que escapen del lazo del diablo en que están cautivos por ese poder engañador que el diablo tiene de hacernos suyos y mantenernos suyos con las filosofías del mundo y los estilos de vida del mundo. Eso es lo que está en juego aquí. Sugel, ¿qué podemos hacer? Una persona está oyendo el programa, ve todo lo que Salvador y tú nos han explicado de Apocalipsis, de este orden mundial,
de que pueda haber un personaje en un momento dado y entiende que hay una enseñanza aquí de la Biblia y ve su condición, que no tiene el sello del Cordero, como Salvador nos ha explicado. ¿Qué debe hacer? En los días de Isaías, año siglo 8 antes de Cristo, Israel estaba amenazado por grandes potencias. Y en medio de ese temor, escucha lo que le dice Dios al pueblo a través del profeta. No digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Y oye lo que dice ahora. Entonces Él vendrá a ser santuario para unos, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados y serán enlazados y apresados. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Fíjate, aquí tenemos dos cosas. Por un lado, está diciendo a los creyentes, mira, ¿sabes qué? Témele a Dios y Él será tu santuario. Y es interesante que tanto Pablo como Pedro citaron ese texto para aplicárselo a Jesús. O sea, cuando dice, santificad al Señor en vuestros corazones. Cuando tú estás amparado y refugiado en Cristo por la fe, Dios es tu santuario, tú no tienes nada que temer. No llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ahora, en cuanto a los inconversos, que están ahora aterrorizados, algunos inclusive por este tema de la vacuna, y oyen la profecía, y también ellos se atemorizan pensando, me van a poner la marca de la bestia. Yo le diría, mira, ¿sabes lo que dice la Biblia? No le temas a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Témele más bien a ese que puede arrojar tu alma y tu cuerpo en el infierno. Nosotros todos ya fuimos infectados por el virus del pecado, y ese virus tiene una tasa de mortalidad de un 100%. Por lo tanto, debemos huir a nuestro refugio, que es Cristo, porque solo su sangre puede limpiarme de mis pecados y puede librarme de la condenación. Entonces, yo le diría a los cristianos, mira, si tú eres creyente, Dios es tu refugio y tu santuario. Quédate refugiado ahí. Si tú no eres creyente, que sea el Señor tu temor y tu terror, porque es 1000 veces peor caer en las manos de un Dios vivo sin haber sido justificado por la fe en la sangre de Cristo, que caer en las manos del coronavirus. Amén, amén, amén. Se sabe que ahora que tú dices eso, Sugel, la imagen de la marca de la bestia es interesante porque dice que es puesta en la frente y en la mano derecha. La frente representa lo que pensamos. La frente representa aquello que nos hace hacer lo que hacemos. Y la mano derecha es la mano del trabajo. Es aquello que nosotros hacemos. El hombre, por lo que piensa y por lo que hace, muestra a quién pertenece. Y en ese sentido, esa marca muestra que nosotros, si estamos marcados por la bestia, pertenecemos a la bestia. Pero si hacemos la comparación a la inversa, el Apocalipsis también habla del sello del Cordero. Y ese sello del Cordero es lo que nos marca como propiedad de Cristo. Pertenecemos a Cristo y nadie nos puede arrebatar de su mano. Y si lo llevamos eso en la frente y en la mano, también vamos a tener un sistema de pensamiento distinto, la palabra de Dios, y vamos a tener un accionar y un estilo de vida diferente. Lo que hacemos con nuestra mano derecha va a ser diferente, porque ahora pertenecemos a Cristo y vivimos para Cristo según los dictados de Cristo. Son palabras de mucho consuelo que debemos tener en cuenta continuamente. ¿Qué otra aplicación podemos traer fruto de lo que hemos visto? Debemos recordar, como decíamos al principio, que la Biblia es una gran historia de redención que gira en torno a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mi exhortación a la luz de este tema es que no estemos tan pendientes a los detalles de las profecías bíblicas, algunos de los cuales nosotros no tenemos suficiente información como para poder trazar el futuro detalladamente,
sino que nos concentremos en entender mejor el Evangelio, lo que Jesucristo hizo a nuestro favor hace 2000 años en la cruz del Calvario, lo que nosotros ahora tenemos en Él a través de su sangre que fue derramada a nuestro favor en la cruz, y lo que nosotros tendremos por causa de Cristo en el futuro. En otras palabras, el diamante del Evangelio debemos estudiarlo lo más posible, debemos conocer mejor ese diamante, porque eso nos va a permitir afrontar lo que venga en el futuro, que nosotros no conocemos. Entonces, en vez de vivir atemorizados, y no es que no estemos atentos a las noticias, pero yo me temo, Eduardo y Salvador, que algunas personas cristianas están más atentas a las noticias y a todo lo que sale en las redes que a entender mejor su Biblia. Y nunca nosotros podemos sustituir el entendimiento profundo de las Escrituras y del Evangelio de Cristo que en ellas se revela por estar hurgando en noticias sensacionalistas, porque hoy es el coronavirus, mañana va a ser otra cosa. Este mundo está continuamente trayendo diferentes noticias a la palestra, y la de hoy opaca la de mañana, y la de ayer, perdón, y la de mañana va a opacar la de hoy. Entonces no podemos estar persiguiendo esto todo el tiempo. Conozcamos nuestra Biblia, creamos nuestras Biblias, creamos en la promesa del Evangelio y amparémonos en ese refugio que es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Él es la roca eterna de los siglos. Ahora, para eso, Sugel, debemos prepararnos cada día, porque muchas veces no estamos apercibidos que tenemos una lucha, no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que controlan este sistema y que quieren que nos amoldemos a él. Y por eso debemos hacer lo que tú dices, estar continuamente en la palabra para ser fortalecidos, porque también cuando vengan esos días malos, si vienen esos días de persecución con problemas, si estamos fortalecidos en la palabra, los podemos enfrentar de una manera sólida y decidida, sabiendo en quién hemos confiado y sabiendo que el sello que tenemos nosotros es el sello de Dios. Salvador. Concuerdo con lo que ustedes dos han mencionado al respecto. Yo creo que el libro de Apocalipsis quiere que nosotros pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios y en el Cordero. Este sistema mundial, el mundo, quiere que nosotros confiemos en el hombre. Quiere que confiemos en lo que nosotros podemos palpar, en lo que podemos hacer y experimentar. Es interesante que Apocalipsis habla del número de hombre como el 666. Y es un número que habla de algo que está incompleto. La esperanza en el hombre es una esperanza incompleta. Solo Dios es perfecto. Dios es el 777. El número del hombre puede estar cerca, pero no llega. No hay nada en este mundo que pueda realmente dar satisfacción y plenitud al vacío que está en el corazón del hombre. Podemos acercarnos. Las experiencias excitantes del mundo pueden darnos breve satisfacción, pero nunca van a lograr llegar a la satisfacción que solo Dios puede brindarnos a nosotros mismos. Coronavirus y 1000 otras cosas más son una evidencia de que no debemos poner nuestra confianza en el hombre. La naturaleza humana, aparte de Dios, es demoníaca. Está controlada por el diablo. Eso es lo que nos enseña el libro de Apocalipsis y eventos como los que estamos viviendo al día de hoy. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Este mundo siempre nos volverá a traer situaciones en donde vamos a sentirnos defraudados, porque el hombre no puede ser nuestra esperanza. Solo Dios puede ser nuestra esperanza. Y por eso el libro de Apocalipsis nos plantea cuál es la escena celestial que el pueblo de Dios disfrutará. Y es que estaremos rodeados de todos los redimidos con los ángeles, adorando al Cordero y exaltando la gran obra de redención y salvación que Él hizo a nuestro favor. Nuestro llamado en Apocalipsis y en el resto de las Escrituras es a que nosotros vivamos para el Cordero ahora y celebremos al Cordero por toda la eternidad. Amén. Gracias, mis hermanos, por todas esas enseñanzas que nos han traído. Yo sé que ha sido de mucho consuelo, de mucha instrucción y mucha edificación para las personas que nos escuchan. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de
Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.